Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué es una ficha temática, sus características, los tipos que hay, para qué sirven, cómo puedes elaborar una y además te daré varios ejemplos. Las fichas temáticas son herramientas de estudio fundamentales cuando realizas un trabajo de investigación, un artículo, un ensayo o una monografía. Con ellas puedes abordar un tema a través de distintas fuentes, libros, revistas, internet, documentos, etc., y llevar un registro ordenado de la recopilación de la información. En la investigación académica, la que realizas en la escuela, en la secundaria y en la universidad, es importante indicar de dónde viene la información que estás usando para apoyar tu tesis. Esa información generalmente se recoge en fichas. Antes de la aparición de los ordenadores personales, las fichas se hacían normalmente en rectángulos de cartulina rayados, diseñados para escribir en ellos con lapiceros. Hoy en día puedes llevar un sistema de fichas en una tableta o en un ordenador. Características de las fichas temáticas. Las fichas temáticas tienen varias características. Datos imprescindibles. Las fichas siempre deben indicar de dónde procede la información y el tema que tratan. Deben mencionarse el autor, la obra y el género, así como el tema por el que se está fichando. Por ejemplo, Rulfo, Juan, Pedro Páramo, novela, literatura latinoamericana. Información resumida. Las fichas pueden contener información resumida sobre un tema, que puede presentarse de dos maneras: con fragmentos tomados de una publicación, en cuyo caso deben ir entre comillas, o como un resumen de lo leído. Fácilmente localizables. La información debe ser fácil de ubicar. Si las fichas están en papel, conviene clasificarlas por tema y numerarlas al guardarlas en pequeños archivos o ficheros. Una caja de zapatos puede funcionar como fichero casero. Cuando la ficha es digital, conviene colocar palabras claves para facilitar su ubicación. Por ejemplo, usando la ficha sobre Rulfo, las palabras claves podrían ser Rulfo, literatura, México. Brevedad. La información contenida en una ficha es una guía para un trabajo mayor, por lo que debe ser de corta extensión, desde lo que puede caber en una ficha de cartulina clase hasta 2 páginas si es una ficha electrónica o digital. Tipos de ficha temática. Ficha textual. Se utiliza para transcribir fragmentos y citas textuales de artículos o libros. Deben colocarse comillas al principio y al final de la cita. Así, para indicar que es un texto ajeno, y anotar los datos para identificar el autor y la publicación. Si en la ficha se colocan varias citas de un mismo texto, sin continuidad, se puede indicar la interrupción con 3 puntos entre corchetes. Ficha de resumen. Se usan para anotar de manera concentrada, resumida, distintos aspectos de la investigación. No se usan comillas porque estás usando tus propias palabras. Igual hay que anotar los datos de la publicación de dónde se están tomando los datos. Fichas de paráfrasis. Parafrasear significa repetir algo leído, pero con otras palabras. Una ficha de paráfrasis consiste en interpretar conceptos y datos con palabras distintas a las del texto. Poder parafrasear un contenido es señal de que se está comprendiendo el material investigado. Ficha bibliográfica. Es la clásica ficha de trabajo, en la que se incluyen todos los datos de una publicación, documento o texto, utilizando en la publicación autor, título, editorial, año y lugar de publicación, y algunas palabras sobre el contenido. Si tienes una biblioteca pública cerca, es probable que allí todavía conserven los ficheros tradicionales de consulta, aunque ya trabajen con ordenadores para localizar los libros. Cuando se trata de una publicación digital, hay que indicar la URL de donde se tomó. Por ejemplo,
y la fecha cuando se consultó la página o el artículo. Esto se hace porque en las redes es muy común que los contenidos sean actualizados periódicamente. Fichas de gráficos e imágenes. Son fichas para guardar gráficos, tablas, mapas, esquemas y otras herramientas académicas que se estén utilizando en una investigación. Datos que contiene una ficha temática. Una ficha debe contener los siguientes datos. Número de ficha. Título y autor de obra fichada o tema. Palabra clave, especialmente si es una ficha digital. Texto. Cita o comentario. Bibliografía. Fecha. Veamos ahora varios ejemplos de fichas temáticas. Ficha textual sobre COVID-19. Ficha textual sobre la paráfrasis, varias fuentes. Ficha de resumen sobre la jirafa. Ficha de paráfrasis sobre investigación. Ficha textual y de paráfrasis sobre la Revolución Mexicana.